Hola a todos, estoy de nuevo en mi canal de YouTube para celebrar con todos vosotros el segundo aniversario del nacimiento de este canal. Parece que fue ayer cuando empecé a subir mis documentales completos al canal de YouTube y era diciembre de 2020. Es decir, han pasado ya 2 años y gracias a vosotros hemos podido superar los 770.000 suscriptores y las más de 200 millones de visualizaciones de los documentales. Insisto, todo ello gracias a vosotros. Como os pedí en una de mis publicaciones en YouTube, estaba dispuesto a responderos a algunas de las preguntas que me queráis hacer, bien sobre los documentales o bien sobre mi trayectoria personal. Y voy a responder a algunas de ellas. Una de las preguntas que me habéis hecho bastantes de mis seguidores es ¿de quién es la voz que narra la mayoría de los documentales? Bien, no es la mía. La mía ya veis que tiene un acento como muy aragonés y siempre han sido locutores profesionales, pero una primera etapa que fue prácticamente los primeros documentales, sí que puse yo la voz, pero luego ya fue un locutor profesional, Andrés García Jaime, con quien colaboramos bastantes años, sobre todo los primeros documentales de oficios, y luego ya fueron otros locutores profesionales a los que he recurrido, pero vamos, prácticamente han sido 3 locutores profesionales los que han dado voz a mis documentales. Robert James me pregunta, me gustaría saber si el hombre que colaboró en los vídeos de hacer la cal, la casa por medio del tapial y el carbón sigue vivo. No, desgraciadamente es ley de vida, esos documentales se grabaron en los años 90, Hilario Artigas ya tenía entonces pues del orden de los 60 y algo años y desgraciadamente pues falleció hace pues como 4 años. Afortunadamente con él recogimos muchos de esos viejos oficios como era el cultivo del lino, el cultivo del cáñamo, la matacía, etcétera, etcétera. Y Víctor Ramírez me pregunta más o menos lo mismo, pero sobre la tía Serena. ¿La tía Serena de San Juan de Plan sigue con vida? Pues estamos en lo mismo. Han pasado ya pues unos 20 años de la mayor parte de los documentales que hicimos en el pueblo de San Juan de Plan, en el Pirineo, que fueron en total unos 33 aproximadamente, y desgraciadamente pues la tía Serena ha fallecido, pero es un ejemplo de la fuerza de las mujeres en el trabajo en nuestra cordillera pirenaica. Otra pregunta viene de Carlos Simulator. ¿Cuál fue el documental más difícil que hiciste? Bueno, hay de todo, hay unos que son más difíciles, otros más fáciles, pero sí que hay algunos que se corre riesgo, por ejemplo el de los perceberos, porque había con un oleaje impresionante en el mar Cantábrico, las barcas iban que yo casi estaba temeroso de que alguna de las 2 cámaras cayera al agua y luego ya los mismos perceberos, el riesgo que corrían subiéndose por las rocas. Otro, por ejemplo, muy difícil fue el de los carros de Mecerreyes, que pudimos conseguir que 3 carreteros que habían hecho carros, 3 señores mayores, dedicaran 2 meses enteros para poder ver todo ese proceso desde la construcción de la rueda hasta la construcción del carro final. Por ejemplo, los pozos de hielo también tuvimos que reconstruir todo ese proceso productivo porque ya se había perdido en la zona pirenaica. Otra pregunta es de Alexis Juárez, que me pregunta ¿de qué parte de España eres? Bueno, pues soy de una pequeña ciudad de Aragón que se llama Huesca, que está a unos 100 kilómetros al sur de los Pirineos. Y vinculada con esta pregunta está David Zaranda, que me pregunta ¿por qué la mayoría de sus documentales se centran en la parte del norte de España? Sí, los primeros sobre todo porque tenía más accesibilidad, pero ya en el año 92 empecé a extender mi trabajo por toda la península ibérica, llegando incluso a las Islas Canarias, donde allí grabé alrededor de 80 documentales. Carlos Osorio me pregunta ¿cómo y por qué empezaste a hacer este tipo de documentales? Sí, empecé a hacer este tipo de documentales en el año 82
porque estaba viendo que nuestra cultura tradicional estaba desapareciendo. Mi vinculación con el Instituto Aragonés de Antropología ya le daba un sentido a mi trabajo como más científico, y a partir de entonces fue cuando decidí recoger todos esos viejos oficios que se estaban perdiendo. Hoy pues son unos 1000 documentales sobre oficios perdidos que he recogido en todo mi archivo, aparte de fiestas, rituales, indumentaria tradicional o fogones tradicionales. Saina, por ejemplo, me pregunta si ha habido algún documental que se le ha quedado en el tintero porque ya no encuentra artesanos. Pues sí, algunos se me ha quedado en el tintero, pero estoy satisfecho de los 1000 que he podido recoger. Uno de ellos, por ejemplo, que se quedó sin poderlo grabar, fue el cultivo del algodón y todo el proceso de elaboración de tejidos con esa fibra textil. Otro que también se me ha quedado en el tintero es el cultivo de la remolacha y su proceso de elaboración y de obtención del azúcar en las grandes azucareras que estaban tan extendidas por España. Iván Vizcarra pregunta qué lo inspiró a realizar estos maravillosos documentales y cuánto tiempo hace que empezó a documentar estos magníficos trabajos. Bien, el impulso por recuperar estos viejos oficios fue simplemente la intención de no dejarlos desaparecer, al menos en imágenes. De hecho, si veis, como estáis viendo los documentales, es un proceso completo, lo vemos desde el primer punto de elaboración hasta el final del proceso. Y también me pregunta Iván, ¿cuánto tiempo llevo realizando estos documentales? Pues llevo prácticamente 40 años, desde el año 1982, en que empecé a recoger algunos oficios que todavía estaban vivos, como era, por ejemplo, los alfareros, herreros, alpargateros, etc. Mariana Muslera me pregunta, ¿en qué proyectos estás trabajando ahora? ¿Tienes planes a medio plazo? Bueno, pues sí, sigo trabajando, por supuesto. En Canal Cocina cada año hago 2 series de 44 capítulos recuperando lo que son los fogones tradicionales en España. También realizo algunos documentales de artesanos. Por ejemplo, estos días he estado grabando un colchonero en un pueblo de Navarra. En fin, la actividad sigue y proyectos en los que estoy trabajando ahora me centro bastante en el mantenimiento de mi canal de YouTube, que ya es bastante, y luego pues algún oficio de algún artesano que vea yo que es importante no dejarlo perder. Y la última pregunta es de Abdiel Sánchez. ¿Cuál es su documental favorito? Bueno, esto pasa como los hijos, no puedes tener preferencias más por uno que por el otro, pero bueno, lo importante es que todos han sido importantes para mí, algunos mucho más, como por ejemplo las transhumancias. He compartido 5 documentales completos con los pastores haciendo las transhumancias de 8 o 10 días, conviviendo con ellos, durmiendo en el monte con ellos, sufriendo las penurias que ellos sufrían. También tengo un especial cariño por las gentes de San Juan de Plan, con las que hicimos muchísimos documentales, pero gracias a su voluntad de que esa cultura tradicional no se perdieran. Ellas eran las que me llamaban a mí para que fuera a recoger eso que ellas veían, que me podían reproducir y que se podía perder. En fin, como digo, todos los documentales tienen cierto grado de cariño por mi parte. Han sido muchas las preguntas que me habéis hecho, pero claro, no puedo responder a todas ellas. Para ello, os dejo este enlace donde podréis ver toda una biografía mía desde que me inicié en el cine hasta la época actual, que estoy en pleno funcionamiento con el canal de YouTube. En este vídeo de 1 hora de duración podréis encontrar la respuesta a muchas de las preguntas que vosotros me habéis hecho. Aunque ya os lo recuerdo cuando contesto a vuestros comentarios, sí que os agradeceré que le deis a me gusta en cada documental y que os suscribáis gratuitamente a mi canal, porque de este modo contribuimos a que mi canal de YouTube siga creciendo. Como siempre, al despedirme, os doy las gracias por vuestras atenciones y por seguir mi canal, y espero que pronto lleguemos al 1.000.000 de suscriptores y que alcancemos el 3er aniversario.